Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús fue nombrado la Roca. El título le fue otorgado por el autodenominado apóstol Saulo de Tarso. Primera Corintios capítulo 10 versículos 1 al 4, escribe Pablo: No quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en relación con Moisés en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. En este texto observamos el procedimiento adoptado por todos los escritores de la Biblia cristiana o Nuevo Testamento, de tomar un relato de la Biblia hebrea y reinterpretarlo de tal forma que el Jesús de los Evangelios y el Cristo de Pablo sean identificados en los escritos políticos religiosos de los judíos. Siguiendo este artilugio teológico, el apóstol Pablo en su carta a la comunidad de Corinto alegoriza la antigua leyenda del Éxodo para que sus lectores identifiquen al Cristo de su producción en la narrativa. Veamos el relato que utilizó Saulo de Tarso. Éxodo capítulo 17 versículos 5 y 6. Y el Señor le contestó: Pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos de Israel. Llévate también el bastón con que golpeaste el río y ponte en marcha. Yo estaré esperándote allá en el monte Horeb, sobre la roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba la gente. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. En la leyenda del Éxodo, el santo patrono del pueblo liberado del yugo egipcio, de forma milagrosa, proporcionó el líquido vital a la niña de sus ojos que vagaba por el desierto, para que no pereciera de sed. En este relato fantasioso, el autor proyecta la imagen de un Dios todopoderoso, que de una roca sólida hace brotar agua potable. El mítico caudillo Moisés hizo como Yahvé le instruyó, y el agua brotó de la roca delante de los ancianos, los seleccionados por el Dios hebreo para ser testigos de su hazaña. El instrumento mágico fue la misma vara empleada por Moisés y Aarón en Egipto para realizar grandes hechizos, como por ejemplo convertir el río en sangre, según Éxodo capítulo 7. Pablo emplea esta antigua leyenda hebrea en su primera carta a los Corintios para afirmar que la roca era Cristo, convirtiendo al Galileo ejecutado en una roca espiritual, en una fuente permanente de bebida espiritual que sigue al pueblo del Cristo de Pablo. La pregunta obligada es la siguiente: ¿de dónde sacó Pablo esta idea? Pablo tomó de la tradición judía que identificaba a la roca con la sabiduría del Dios Yahvé, sabiduría que había seguido al pueblo durante su peregrinaje por el desierto. Es decir, que en su caminar el pueblo hebreo bebía de la sabiduría de Yahvé. Esta creencia judía es la que Pablo aplica a su Cristo, quien usurpa el lugar del Dios Yahvé y presenta al Mesías lleno de sabiduría para conducir a la congregación de Corinto. Esta alegoría del Éxodo, Pablo resume en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice allí Pablo: pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Así que la sabiduría ya no es más del Dios Yahvé, sino del Cristo de Pablo.
un concepto que el apóstol lo reafirma con absoluta claridad en su carta a la comunidad de Colosas. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, escribe Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El Dios Yahvé con su sabiduría desaparece de la Biblia cristiana y en su lugar aparece el Cristo de Pablo, cargado de sabiduría y conocimiento inigualables. Sin embargo, dicha sabiduría y conocimiento continúan escondidos hasta nuestros días, porque la sabiduría atribuida al Jesús de los Evangelios y al Cristo de Pablo es tan pobre que da lástima y tan negativa que lastima. Muy bien, recordemos nuestro texto eje alrededor del cual gira este estudio. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, donde Pablo afirma que todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ya vimos que Pablo se apropió de la tradición judía para arrebatarle a Yahvé el título de roca o de la roca y concederle al Cristo de su autoría. Examinemos seguidamente el origen del título la roca que en la Biblia hebrea se atribuye a Yahvé. A tal efecto, leamos un fragmento de la profecía de Jacob para sus hijos, concretamente la profecía para su mimado hijo José. Génesis capítulo 49, versículos 24 y 25 dice lo siguiente: Mas su arco permaneció en firme, y fueron fortalecidos los brazos de sus manos, por las manos del fuerte de Jacob. De allí el pastor, la piedra de Israel. Por el Dios de tu padre, quien te ayudará, por el Shaddai, que te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones de las profundidades abajo, con bendiciones de los pechos y de la matriz. Recuerde, por favor, dos cosas. Una, que Jacob es el patriarca del reino del norte o de la antigua Israel. Y otra, que Israel y Judea siempre fueron pueblos politeístas. Le menciono estas características para que no les sorprendan las informaciones del texto, porque las ediciones confesionales ocultan intencionalmente los dioses de la Biblia hebrea, para que el lector crea que el único Dios es Yahvé. Por tanto, comparemos la versión de la Biblia textual edición 1999 con la versión Reina Valera de 1960, Reina Valera revisada. Génesis capítulo 49, versículos 24 y 25, en la versión Reina Valera dice cuanto sigue. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. En primer lugar, el Dios de Jacob es el Dios el Dios de la antigua Israel. Y según la tradición del reino del norte, el nombre Jacob fue sustituido por Israel para destacar que Jacob es el príncipe victorioso del Dios de donde el pueblo toma el nombre de Israel. Génesis capítulo 32, versículos 28 al 30, dice lo siguiente: Y dijo, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, te ruego que me declares tu nombre. Y él le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara, y aún así fue librada mi alma. Observe que el patriarca Jacob vio al Dios cara a cara y no murió, a diferencia del Dios Yahvé, quien advertía que cualquiera que lo viera moriría.
En honor al encuentro mítico, Jacob llamó al lugar Peniel, que significa el rostro o la cara del dios El. En segundo lugar, al dios El, al dios de la antigua Israel, también se le llamaba la roca de las edades. Y en Génesis capítulo 49, versículo 24, que está en pantalla, aparece como la roca o la piedra de Israel. La imagen del dios El, representada por la roca o la piedra, está presente en la experiencia del patriarca Jacob, como por ejemplo en Génesis capítulo 35, versículos 14 y 15. Dice allí que Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el monte de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel o Bet-El. Betel significa la casa del dios El, la casa del Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios del reino del norte. Para esconder el nombre del dios el traductor emplea el término genérico Dios, y de ese modo nadie se entera de quién se trata y el engaño se perpetúa. El dios en su carácter de roca de Israel, aún se veneraba en el siglo V antes de la era común, cuando el autor del quinto libro del Pentateuco introdujo una aclaración sutil para que el pueblo posexílico distinguiera y no confundiera la roca del reino del norte con la nueva roca del reino del sur, el dios edomita Yahvé. Deuteronomio capítulo 32, versículo 31 y el 4 respectivamente. Dice allí, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y nuestros mismos enemigos lo atestiguan. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad, sin justicia, justo y recto es Él. El autor enfatiza que nuestra roca Yahvé es la mejor, porque el reino del norte ya había desaparecido y el reino de Judá estaba en plena reconstrucción. Así que los sacerdotes que regresaron de Babilonia aplicaron el título de la roca al dios Yahvé. Y siglos más tarde Pablo haría lo mismo, al otorgar el título de la roca al dios romano, Jesús el Galileo. La nueva roca en Deuteronomio es el dios Yahvé, y esa designación está corroborada por la propaganda sacerdotal judaíta en el Salmo número 18, verso número 3. Dice allí, Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi libertador y mi Dios, la roca en que me amparo, mi escudo y mi fuerza salvadora, mi ciudadela y mi refugio. En la fase posexílica, por tanto, el título de la roca le fue transferido al dios Yahvé, y en el siglo I, Saulo de Tarso le concede el título de la roca al dios romano, Jesús el Galileo. En la leyenda del Éxodo, el autor hizo decir al dios Yahvé que su ley escribiría en las tablas de piedra, porque desde el siglo V antes de la era común, Yahvé se tornó la nueva roca. Éxodo capítulo 24, versículo 12, Yahvé dijo a Moisés, sube hasta mí al monte, quédate allí y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para que los enseñes. Así que Yahvé, el nuevo Dios oficial del Estado judaíta, escribe en piedra, haciendo honor a su nuevo título de la roca, arrebatado al Dios del reino del norte, el Dios cananeo el Dios de la antigua Israel. Otra evidencia sumamente clara está en Éxodo capítulo 17, versículo 12. Dice allí que las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. La figura legendaria de esta narrativa político-religiosa, Moisés, emplea la piedra sagrada como asiento, piedra que representa a Yahvé, el Dios de la tribu de Judá. En este relato ficcional, el autor atribuye a la roca Yahvé
la firmeza o solidez de la tropa que condujo a la victoria ante los amalecitas. Los brazos erguidos de Moisés es la postura de adoración al Dios Yahvé, una práctica adoptada por la iglesia cristiana hasta nuestros días. En tercer y último lugar, la identidad del Dios El Shaddai es ocultada intencionalmente en la versión Reina Valera, al traducir como Dios omnipotente, para que el lector crea que se trata de un atributo del Dios judaíta Yahvé. Sin embargo, y como usted está viendo, no se trata del Dios Yahvé, sino de una versión femenina del Dios El, porque Shaddai significa que tiene pecho, por tanto, es una diosa que nutre, suple y satisface. La evidencia que el traductor no pudo ocultar está al final del versículo 25, donde Jacob le asegura a su hijo José que la diosa El Shaddai le bendecirá a su descendencia con bendiciones de los pechos y de la matriz. Así que el título La Roca fue empleado primero con el dios fenicio El, luego se transfirió al dios edomita Yahvé y finalmente al dios romano Jesús el Galileo. Muy bien, examinemos ahora lo que los evangelios escribieron sobre Jesús, asociando su figura con la roca. Evangelio de Lucas capítulo 6 versículos 46 a 48. Quien habla allí es Jesús, diciendo lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. El autor del Evangelio atribuido a Lucas hace que el Galileo ejecutado se presente como el nuevo Baal, como el nuevo Adonai, como el nuevo Señor, el propietario de un nuevo pueblo por él elegido, los nazarenos o los del camino, al que más tarde en Antioquía se denominó cristianos. En su carácter de Baal o Adonai o Señor, Jesús demanda obediencia a sus seguidores, a quienes reclama quejándose de llamarle Señor, Señor y no obedecer sus instrucciones. Y para ilustrar la ventaja de seguir sus instrucciones, compara al obediente con un constructor que para edificar una casa cavó lo suficiente hasta toparse con la roca y puso el cimiento sobre la roca. Cuando se produjo una inundación, el agua con su golpe no pudo mover la casa, porque según el Adonai Jesús, estaba fundada sobre la roca. En esta parábola, la roca es Jesús y el discípulo obediente es aquel que construyó su vida siguiendo las enseñanzas del Galileo. El impetuoso río simboliza las vicisitudes de la vida, que con frecuencia golpean y ponen a prueba la sumisión del discípulo. La comparación guarda estrecha semejanza con el relato de Éxodo capítulo 17, versículo 12. Dice allí: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Note la semejanza entre ambos relatos. Moisés se sentó sobre la roca que es Yahvé y su tropa triunfó en la batalla. Y el discípulo en la parábola edificó su vida sobre la roca que es Jesús y triunfó ante la adversidad. Así la roca consiste en la sabiduría del Mesías para guiar a sus escogidos en la vida terrenal, del mismo modo en que la sabiduría de Yahvé guió a sus elegidos por el desierto. El Adonai Jesús también ilustró el resultado en la vida del desobediente. Lucas capítulo 6, versículo 49, sigue hablando Jesús diciendo lo siguiente: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.
En contrapartida, a quien oyó las instrucciones del Galileo, pero no las ejecutó, comparó con un hombre que construyó su casa sin cimiento y sobre la arena, y la embestida del agua la tumbó, dejando la construcción en ruinas. En pocas palabras, despreciar la roca o la sabiduría de Jesús conduciría inexorablemente al fracaso o a la ruina. Examinemos ahora el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 18. Sigue hablando Jesús diciendo cuánto sigue. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El autor del Evangelio atribuido a Mateo reafirma y amplía el mensaje de la parábola de Lucas, porque aquí, en forma directa y sin comparaciones, la nueva roca del cristianismo anuncia que sus enseñanzas serán el fundamento de sus seguidores, que su sabiduría, como una roca, será la base para construir una nueva comunidad. En la parábola de Lucas, la adversidad no pudo doblegar al obediente discípulo de la roca. Y aquí, según Mateo, el dios Hades de la mitología griega, el dios encargado del inframundo, del lugar a donde van las almas de los muertos, no podrá vencer a la iglesia de la roca. El dios Hades no derrotará a la iglesia del dios Jesús el Galileo. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del escritor y político romano Cicerón. Tropezar 2 veces en la misma roca es una desgracia proverbial. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.